La estructura del cartel implica el dominio de numerosos países y la penetración de sus numerosos gobiernos. El petróleo empapa presidentes y dictadores y acentúa las deformaciones estructurales de las sociedades que pone a su servicio. Son las empresas quienes deciden con un lápiz sobre el mapa del mundo cuáles han de ser las zonas de explotación y cuáles las de reserva. Y son aquellas quienes fijan los precios que han de cobrar los productores y pagar los consumidores. La riqueza natural de Venezuela y otros países latinoamericanos con petróleo en el subsuelo, objeto del asalto y el saqueo organizado, se han convertido en el principal instrumento de su servidumbre política y su degradación social. Esta es una larga historia de hazañas y de maldiciones, infamias y desafíos. Cuba proporciona por vías complementarias jugosas ganancias a la Star Oil de Nueva Jersey. La Jersey compraba el petróleo crudo a la Creole Petroleum, su filial en Venezuela, y lo refinaba y lo distribuía en la isla, todo a los precios que mejor le convenían para cada una de las etapas. En octubre de 1959, en plena efervescencia revolucionaria, el Departamento de Estado elevó una nota oficial a La Habana en que se expresaba su preocupación por el futuro de las inversiones norteamericanas en Cuba. Ya habían comenzado los bombardeos de las avionetas piratas procedentes del norte y las relaciones estaban tensas. En enero de 1960 anunció la reducción de cuota cubana de azúcar y en febrero Fidel Castro firmó un acuerdo comercial en la Unión Soviética para intercambiar azúcar por petróleo y otros productos a precios buenos para Cuba. La Hershey, la Shell y la Texaco se negaron a refinar el petróleo soviético. En el julio, el gobierno cubano las intervino y las nacionalizó sin compensación alguna. Encabezadas por la Standard Oil de Nueva Jersey, las empresas comenzaron el bloqueo. Al boicot del personal calificado se sumó el boicot de los repuestos esenciales para las maquinarias y el boicot de las fletes. El conflicto era una prueba de soberanía y Cuba salió airosa. Dejó de ser al mismo tiempo una estrella en la constelación de la bandera de los Estados Unidos y una pieza en el engranaje mundial de Standard Oil. México había sufrido 20 años antes, sin embargo, internacional decretado por la Standard Oil de Nueva Jersey y la Royal Dutch Shell. Entre 1939 y 1942, el cartel dispuso el bloqueo de las exportaciones mexicanas de petróleo y de las abastecciones necesarias para sus pozos y refinerías. El presidente Lázaro Cárdenas había nacionalizado las empresas Nelson Rockefeller, que en 1930 se había graduado de economía escribiendo una tesis sobre las virtudes de su Standard Oil. Viajó a México para negociar un acuerdo, pero Cárdenas no dio marcha atrás. La Standard y la Shell, que se habían repartido el territorio mexicano, atribuyéndose la primera del norte y la segunda del sur, no solo se negaban a aceptar las resoluciones de la Suprema Corte de la aplicación de las leyes laborales mexicanas, sino que además habían arrasado los yacimientos de la famosa faja de oro a una velocidad vertiginosa. Obligaban a los mexicanos a pagar por su propio petróleo precios más altos que los que cobraban en México, Estados Unidos y en Europa por ese mismo petróleo. En pocos meses la fiebre exportadora había agotado brutalmente muchos pozos que hubieran podido seguir produciendo durante 30 o 40 años. Habían quitado a México, escribe O'Connor, sus depósitos más ricos y solo le habían dejado una colección de refinerías anticuadas, campos exactos, los pobreríos de la ciudad de Tampico y recuerdos amargos. En menos de 20 años la producción se había reducido a una quinta parte. México se quedó con una industria decrépita, orientada hacia la demanda extranjera y con 14.000 obreros. Los técnicos se fueron y hasta desaparecieron los medios de transporte. Cárdenas convirtió la recuperación del petróleo en una gran causa nacional y salvó la crisis a fuerza de imaginación y de coraje. Pemex, Petróleo Mexicano, la empresa creada en 1938 para hacerse cargo de toda la producción y el mercado, es hoy la mayor empresa no extranjera de toda América Latina. A costa de las ganancias que Pemex produjo, el gobierno mexicano pagó abultadas
indemnizaciones a las empresas entre 1947 y 1962, pese a que, como bien dice Jesús Silva Cerveau, México no es el deudor de esas compañías piratas, sino su acreedor legítimo. En 1440 y 1949, la Standard Oil interpuso veto a un préstamo que los Estados Unidos iban a conceder a Pemex y muchos años después, ya cerradas las heridas por obra de generosas indemnizaciones, Pemex vivió una experiencia semejante ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Uruguay fue el país que creó la primera refinería estatal en América Latina. La ANCAP, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland, había nacido en 1931 y la refinación y la venta de petróleo crudo figuraban entre sus funciones principales. Era la respuesta nacional a una larga historia de abusos del trust en el Río de Plata. Paralelamente, el Estado contrató la compra de petróleo barato en la Unión Soviética. El cartel financió de inmediato una furiosa campaña de desprestigio contra el ente industrial del Estado uruguayo y comenzó su tarea de extorsión y amenaza. Se afirmaba que el Uruguay no encontraría quien le vendiera las maquinarias y que se quedaran sin petróleo crudo. En el Estado era un pésimo administrador y que todavía hacerse cargo de tan complicado negocio, el golpe palaciego de marzo de 1933 despedía cierto olor a petróleo. La dictadura de Gabriel Terra anuló el derecho de la ANCAP a monopolizar la importación de combustibles y en enero de 1938 firmó los convenios secretos con el cartel, ominosos acuerdos que fueron ignorados por el público hasta un cuarto de siglo después y que todavía están en vigencia. De acuerdo con sus términos, el país está obligado a comprar el 40% del petróleo crudo sin licitación y donde lo impiden la Standard Oil, la Shell, la Atlantic y la Texaco a los precios que el cartel fija. Además, el Estado que conserva el monopolio de la refinación para todos los gastos de las empresas, incluyendo la propaganda, los salarios, privilegios y los lujosos muebles en sus oficinas. Eso es progreso, canta la televisión y el bombardeo de los avisos. No cuesta a la Standard Oil ni un solo centavo. El abogado del Banco de la República tiene también a su cargo las relaciones públicas de la Standard Oil. El Estado le paga a los dos sueldos allá por 1939. La refinería de la ANCAP levantaba exitosas sus torres llameantes. El ante había sido mutilado gravemente a poco de nacer, como hemos visto, pero constituía todavía un ejemplo de desafío victorioso ante las presiones del cartel. El jefe del Consejo Nacional de Petróleo de Brasil, General Horta Barbosa, viajó a Montevideo y se entusiasmó con la experiencia. La refinería uruguaya había pagado casi la totalidad de sus gastos de instalaciones durante el primer año de trabajo, gracias a los esfuerzos del general Barbosa, sumados al fervor de otros militares nacionalistas. Petrobras, la empresa estatal brasileña, pudo iniciar sus operaciones en 1953 al grito de "Oh petróleo en Oso". Actualmente Petrobras es la mayor empresa de Brasil. Explora, extrae y refina el petróleo brasileño, pero también Petrobras fue mutilada. El cartel le ha arrebatado dos grandes fuentes de ganancias. En primer lugar, la distribución de la gasolina, los aceites, el querosene y los diversos fluidos, un estupendo negocio que la ESO, la Shell y la Atlantic manejan por teléfono sin mayores dificultades y con tan buen resultado que este es, después de la industria automotriz, el rubro más fuerte de la inversión norteamericana en Brasil. En segundo lugar, la industria petroquímica, generoso manantial de beneficios que ha sido nacionalizada hace pocos años por la dictadura del mariscal Castelo Branco. Recientemente el cartel desencadenó una estrepitosa campaña destinada a despojar a Petrobras del monopolio de la refinación. Los defensores de Petrobras recuerdan que la iniciativa privada que tenía el campo libre no se había ocupado el petróleo brasileño antes de 1953 y procuran devolver a la frágil memoria del público un episodio bien ilustrativo de la buena voluntad de los monopolios.
En noviembre de 1960, en efecto, Petrobras encomendó a dos técnicos brasileños que encabezaran una revisión general de los yacimientos sedimentarios del país. Como resultado de sus informes, el pequeño estado nordestino de Sergipe pasó a la vanguardia en la producción de petróleo. Poco antes, en agosto, el técnico norteamericano Walter Link, que había sido el principal geólogo de la Standard Oil de Nueva Jersey, había recibido del Estado brasileño $500,000 por una montaña de mapas y un extenso informe que tachaba de inexpresiva la espesura sedimentaria de Sergipe. Hasta entonces había sido considerada de grado B y Link la rebajó a grado C. Después se supo que era de grado A. Según O'Connor, Link había trabajado todo el tiempo como un agente de la Standard, de antemano resuelto a no encontrar petróleo para que Brasil continuara dependiendo de las importaciones de la filial de Rockefeller en Venezuela.